Muy bien, vamos a continuar con el curso. Empezaremos formalmente el curso de métodos matemáticos 1. Entonces, en la introducción que vimos con justamente el binomio de Newton o eh, la, sí, el binomio de Newton generalizado, pues nosotros nos enfrentamos de buenas y primeras a lo que era justamente el factorial de un número que no era natural. Entonces era la primera ocasión donde surgían factoriales que no podíamos resolver o que al menos pues salían de nuestra definición, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto, no? Bueno, primeramente, pues hay que entender que en las matemáticas van a empezar a salir factoriales que tienen que ver con justamente con números que no son naturales. Entonces, esto pues puede ocasionar un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo atacarlos, entonces pues ellos nos van a atacar a nosotros, valga de redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues para esto hubo una generalización en matemáticas y sucede que se dieron cuenta que el factorial se calcula mediante una función que se va a llamar función gamma, ¿no? Entonces, ese lo podemos ver como el factorial generalizado. Entonces, pues sucede que la función gamma es la generalización de la función factorial para incluir hasta los complejos en su dominio. Es decir, sacar el factorial de un complejo. Es una ecuación que acompaña expansiones de cantidades físicas relevantes. Ok, entonces, bueno, si yo bajo la pantalla, bueno, pues sucede que tiene tres definiciones y hay que platicar sobre estas. Entonces, la primera definición es el límite infinito de Euler. El primero en postular justamente cómo iban a ser los factoriales o la generalización de factorial, pues fue Euler. Entonces, para esto, pues él propone que el factorial de un número, pues sea justamente el límite cuando n tiende a infinito de uno por 2 por 3 por pum, 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 por n entre z más uno por papapam por z más n por n a la z. Donde claramente aquí z no puede ser cero, z no puede ser menos uno, no puede ser menos 2, no puede ser ningún entero negativo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque dividiremos entre cero, ¿no? Entonces, notemos, es el factorial de z, ¿ok? Es el factorial, este es un límite, al final es un límite de matemáticas, ¿no? O sea, es un límite de una sucesión. Entonces, pues bueno, o sea, esta cosa pues se ve bastante terrible, ¿no? Pero pues al menos nos permite a nosotros entender cómo funciona. Euler es el primer intento de factorial que postula. Ahora, hay que notar algo importante, ¿no? Entonces, notemos que, ¿quién sería entonces gamma de z más uno según esta definición? Pues gamma de z más uno, pues si utilizamos la definición, sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Uno por 2, así hasta por n, ¿no? El único que cambia es z más uno, ¿no? Donde veamos
Z hay que poner Z más uno. Entonces, Z más uno, Z más 2, así hasta, pam, hasta Z más N, ¿no? Z más N más uno, perdón. Todo esto, y entonces por justamente N a la Z más uno. Notemos que si nosotros multiplicamos, notemos que aquí hay una similitud entre esta definición y esta definición, ¿no? O sea, si nosotros notamos son sumamente parecidas. De hecho, ¿qué faltaría para poder justamente tener esta? Bueno, pues un Z y factorizar todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros podemos justamente esto ponerlo como el límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De nz entre z más n más uno. ¿Por quién? Multiplicamos arriba y abajo por z. 1 por 2, así hasta pum, por n. Aquí sacamos este n y este sería n a la z. ¿Por quién? Por justamente z por z más uno, por z más 2, así hasta z más n, ¿no? Entonces, notemos que lo que vamos a hacer aquí, pues va a ser justamente lo que vamos a hacer va a ser suponer que esto es un producto de dos sucesiones, ¿no? Que convergen. Entonces, notemos que si nosotros, vamos a ver, vamos a suponer, como en matemáticas, bueno, como buenos físicos, vamos a suponer que cada uno de estos es un producto de una sucesión convergente, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿a quién converge? Bueno, pues si nosotros hacemos una chaineada y hacemos lo siguiente, el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Multiplicamos arriba y abajo por n, pues esto sería z entre quién, n entre z más uno entre n, por el límite cuando n tiende a infinito de 1 por 2, así hasta por n. Todo esto entre z por z más uno, así, por pum, 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 por z más n, por n a la z. Nota tú que por límites de sucesiones, sabemos que por álgebra de límites de sucesiones, sabemos que pues si esto es convergente, entonces esto converge a z y esto pues es la definición de gamma de z. Entonces, ¿qué encontramos? Que gamma de z más uno pues es igual a z gamma de z. Y esta es una definición justamente de el factorial, ¿no? Esta se le llama la ecuación en diferencias finitas. Entonces, una forma es, esto va a ser muy útil notemos que entonces el factorial de un número más uno, pues es el factorial del número por el número. Qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, con esto nosotros, podemos entonces probar un teorema. Nos dice probar que el factorial de n es igual a n menos 1 factorial. ¿Para quién? Para toda n en n, ¿no? Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? Si nosotros lo probamos por inducción, bueno, esto notemos, ¿no? O sea, esto qué nos está diciendo. Nosotros vamos a darnos cuenta, vamos a suponer que justamente, pues es una propiedad que se va a probar por inducción. Entonces, vamos para n igual a 1, ¿no? Entonces, ¿quién es gamma de 1? Bueno, si nosotros, y esto es una tarea, se tiene que probar que da 1 exactamente para utilizando la definición de Euler. Utilizando la definición de Euler, si tú pones z igual a 1, te tiene que dar el límite 1 al final. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, con esto, pues ya se prueba que efectivamente, pues podemos decir que justamente gamma de 1, pues es 1 menos 1 factorial, es decir, 0 factorial, es decir, gamma de 1 es 1. Se cumple, ¿no? Se cumple lo que queremos, que gamma de n sea n menos 1. Entonces, notemos que,
notemos nosotros que, entonces, bueno, vamos a proceder con nuestra hipótesis de inducción. Pues vamos a suponer que para n igual a k se verifica, ¿no? Es decir, nuestra hipótesis de inducción es que justamente gamma de k, pues es k menos 1 factorial. Y por último, pues bueno, nuestra tesis de inducción es que justamente gamma de k más 1 sea igual a k factorial. Entonces, para probar pasar de aquí para acá, te lo dejo de tarea. Entonces, es muy importante que vayamos haciendo esta talacha. Y entonces, pues bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, primeramente, pues bueno, nosotros notamos que para los naturales gamma funciona como el factorial, ¿no? Claro, el factorial del número anterior, o sea, n-1. Entonces, para los naturales, ¿no? Entonces, esta fórmula de el límite infinito de Euler es para cualquier número, o sea, no naturales solamente. Entonces, vamos a ver que existe otra definición, la definición de integral definida. Que también la dio el mismo Euler. Vio que era un pedo a veces sacar esos límites, entonces dijo, no, pues ¿sabes qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues va a ser simple y sencillamente sacar esta forma, ¿no? Entonces, está. Vamos a ver. Entonces, sucede que gamma de z, el factorial de un número, pues se define como el integral de 0 a infinito de quién? De e a la menos t por t a la z menos 1 de t. Para justamente, necesitamos forzosamente aquí, es para todo z en los complejos, o sea, pero con una condición que la parte real de z sea mayor que 0. Entonces, esto nos permite sacar el factorial que sea, el factorial del número complejo que sea. Notemos que se está evaluando en una variable muda, que es la variable t. Entonces, el número solo entra aquí. Entonces, nunca hay que entender que como si fuera algo súper manipulable, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente sesión vamos a probar la equivalencia entre estos dos bichos, es decir, cómo probar, cómo llegar de uno a otro, porque a veces se pide como ejercicio, usualmente en los CTS o cosas así. Y bueno, vamos a ver el día de hoy justamente un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de esta integral definida. Entonces, ¿cómo se calcula un factorial, no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ejemplo. Imaginemos que yo quiero el factorial de un medio. Entonces, notemos lo siguiente. Entonces, el factorial de un medio, pues yo voy a ver que es gamma de un medio, ¿ok? Yo postulo, o se postula que gamma es el factorial del número. Para los naturales es el factorial del número anterior, pero al final es el factorial para cualquier otro número. Entonces, pues notemos nuestra definición. ¿Dónde actúa? Pues solo aquí. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la quién? A la a la un medio menos 1, ¿no? Es decir, a la menos un medio de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer esta integral y ver cuánto vale este factorial. Entonces, bueno, esta integral es de Kinder, ¿no? O sea, si nosotros tomamos u igual a t a la un medio, entonces, pues nosotros tenemos que du sería un medio de t a la menos un medio de t. Y pues entonces esto está muy bonito. ¿Por qué? Pues porque cuando vaya a cero, pues entonces u va a cero también. Y cuando t vaya a infinito, pues también u va a ir a infinito, ¿no? Entonces, pues el factorial de un medio, pues queda al final como quien la integral de 0 a infinito de quién? E a la, nota tú, que quedaría como a la menos u cuadrada de u, ¿sí o no? Y entonces, pues nosotros tenemos una fórmula que es para integrales gaussianas,
que nos dice, que si tenemos la integral de 0 infinito de quién, de x a la 2n por e a la menos x cuadrada entre a cuadrada de x, entonces, pues esto es igual a raíz de pi por 2n factorial entre n factorial por a medios a la 2n más 1. Nota esto. Eso es una integral gaussiana. Tenemos esa fórmula que se vieron en muchos cursos anteriores. Y entonces, pues esto pues tiene una forma totalmente igual para n igual con 0, ¿no? Es una integral gaussiana para n igual con 0. Entonces, pues esta integral, ¿quién es? Pues me faltó aquí un 2, ¿eh? Aquí me faltó un 2, que viene del cambio de variable. Entonces, esto es 2 veces la integral de 0 infinito de e a la menos u cuadrada de u, y utilizando la integral gaussiana, pues esto, ¿quién sería? 2 veces raíz de pi, vamos a ver la fórmula, raíz de pi, 2 en, esto es 0 factorial, entre, ¿cuánto vale a 1? Entonces, esto sería 1 medio a la 1, ¿no? Porque n es igual con 0. Entonces, esto es 0 factorial entre 0 factorial por 1 medio a la 1. Entonces, pues nota que esto es 2 raíz de pi por 1 medio. Entonces se cancela y te queda raíz de pi. Y entonces con esto acabamos de probar que el factorial de 1 medio es igual a raíz de pi. Con esto, nosotros entonces podemos calcular un montón de factoriales, pero un montón. Conociendo ya, usualmente los factoriales de los racionales van a ser como que los más importantes que nosotros vamos a necesitar. Entonces, pues, una vez conociendo, por ejemplo, para los racionales, conoces un montón. Cuando tú conoces, con que conozcas uno de un racional, puedes construir una familia infinita. Entonces, te dejo de tarea investigar cómo hacer o cómo calcular el factorial de menos 1 medio. Ahora negativo, ¿no? Entonces, eso muy importante. Entonces, justamente, por ejemplo, ¿cuánto vale el factorial de menos 1, no? Eso sería muy interesante. Entonces, notemos que, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a utilizar justamente este juego. Vamos a estar utilizando pues estas definiciones, la definición de integral, la definición de límite, para calcular factoriales. Factorial que se te presente, factorial que le das en su madre, ¿no? Entonces, es lo que vale esa situación, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues es la primera presentación de la función gamma. Sería todo de mi parte. Cambio y fuera.